Escuchan bien por ahí, de mi pantalla. Sí, Listo, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Jaime Gutiérrez, soy residente de segundo año. Pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, que está relacionada a lo que es la histoplasmosis ocular. Bien, realmente la histoplasmosis ocular es una enfermedad rara en la consulta oftalmológica. Sin embargo, puede presentarse, la cual se va a desarrollar como una micosis sistémica. Pues acá la agente causal va a ser el histoplasma capsulatum. Este pues se presenta como un hongo dismórfico termonutricional. Este va a crecer de una manera filamentosa y en su fase final o ya donde se presentan síntomas, pues va a estar en una fase leudoriforme intracelular, dando como resultado la formación de granulomas pulmonares. Como podemos ver en esta imagen, acá pues si ve mi cursor, pues hay una presencia de infiltrados difusos bilaterales, como linfadenopatías parailiares, como las que podemos ver acá. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión acá? Pues acá, este es el resultante de la inhalación de partículas transportadas que se van a encontrar generalmente en el aire. Esto a través de suelos contaminados y por ende va a provocar una diseminación de tipo hematógena. Es muy importante también mencionar todo este entorno a las excavaciones de tierra, edificios antiguos, lugares donde existen abundantes aves, pájaros o bien cavernas de murciélagos. Recordemos que acá, pues a mayor exposición de actividad al aire libre, mayor va a ser la incidencia. Respecto a la historia, pues esta fue descubierta por primera vez por el doctor Samuel Taylor en 1906. Todo esto mientras se construía el canal de Panamá. Acá pues estudiaron a pacientes que resultaron con hepatomegalia. Sin embargo, se pensaba que en ese entonces todo se trataba de una leishmaniasis. Sin embargo, se encontraron con que durante los estudios se encontraron con que era otro tipo de microorganismo transmisor de esta enfermedad, el cual se presentó como una cápsula que lo envolvía, por lo cual anteriormente se le llamó histoplasmosis ocular. Posteriormente, pues ya encontraron todo este tipo de hallazgos, ¿no? Respecto a lo que es la epidemiología, esta generalmente se va a presentar de una manera sintomática. Sin embargo, vamos a encontrar las cicatrices que esta deja como secuela y es donde se da realmente lo que es el diagnóstico. Acá la infección primaria pues va a ocurrir muchos años antes del desarrollo de los síntomas. Los hallazgos durante la consulta suelen ser generalmente incidentales, generalmente en pacientes jóvenes, entre los 20 y 50 años, y pues lo que tiene un promedio de 25, de 35 años. Acá pues el hallazgo incidental se va a presentar como una neovascularización coroidea, que va a ser lo más importante en dicha patología. Respecto a lo que es la distribución geográfica, dentro de las variantes de histoplasmosis podemos encontrar tres. Lo que es la histoplasmosis capsulatum, que esta se va a extender generalmente desde lo que es América. La histoplasmosis farcinemosuma, que esta va a afectar a quinos, generalmente lo que es en África, Medio Oriente y Asia, y lo que es la histoplasmosis duboisi, que esta se va a presentar en lo que es en el África ecuatorial. Recordemos que que esta es endémica en la mayor parte del Centro y Sudamérica. Va a tener una similar incidencia a los pacientes con tuberculosis o bien con VIH-Sida. Es importante también mencionar que otras de las causas de inmunosupresión en áreas no endémicas pueden presentar este tipo de enfermedad. Dentro de las variantes patógenas más comunes o que se pueden contagiar a lo que es el ser humano, encontramos lo que es la histoplasmosis capsulatum bar capsulatum y lo que es la histoplasmosis capsulatum bar duboisi. Ahora bien, ¿qué sucede en el mecanismo respecto a lo que es el mecanismo de acción? Pues como ya se había mencionado, pues acá hay una inhalación eh, pulmonar de los macrófagos. Estos van a llegar a lo que son los pulmones y se van a convertir en lo que son las blastosporas. Acá pues la infección va a ser abortiva o bien puede ser asintomática. Sin embargo, en pacientes con una inmunidad deficiente, acá va a haber una liberación de fagolisosomas
Esto va a provocar una multiplicación en el organismo y por ende ya se va a dar una infección sintomática que más adelante pues vamos a ir viendo todo esto. Acá pues les dejo una imagen. Bueno, ¿qué sucede? Luego de que el paciente pues va a inhalar estas microconidias, el 90% de estos van a permanecer asintomáticos. Pueden tener una prueba cutánea positiva, pero sin síntomas. Sin embargo, el otro 10% va a desarrollar síntomas leves autolimitados y posteriormente una histoplasmosis pulmonar o bien diseminada. A grandes rasgos, pues desarrolla una patología pulmonar, ¿no? El cual va a presentar síntomas respiratorios como lo son la tos seca, fiebre, dolor retroesternal, disnea, y la mayoría, todo esto va a ser enfocado o diagnosticado como una neumonía. Y la clave diagnóstica, pues van a ser los antecedentes a la exposición. Hablando un poquito de lo que es la histoplasmosis diseminada. Esta se va a presentar en pacientes con VIH, con un recuento menor a 150.000 células de CD4, pacientes inmunosuprimidos. La clínica casi se va a presentar de 2 a 4 semanas con fiebre, pérdida de peso, úlceras orales, en algunos casos va a presentar diarrea o bien disnea. Va a presentar las típicas y características lesiones cutáneas, como lo es una erupción maculopapilar. Estas se van a ir ulcerando progresivamente. Esto acá generalmente pues ya es un pronóstico de alto riesgo. Ahora bien, respecto a la fisiopatología, ¿qué sucede ocularmente? Pues acá se cree que tras la inhalación de estas esporas, estas van a producir un compromiso vascular, generando o bien dando lugar a una fungemia y por ende pues una siembra coroidea. Realmente son teorías porque no se ha demostrado concretamente el mecanismo fisiopatológico ocular de esta enfermedad. Pues acá, es decir, que cuando ya llega a lo que es la coroides, se puede generar dos caminos diferentes. Una teoría es que nos genere una coroiditis que va a comprometer principalmente lo que es el EPR y la coriocapilares. Esto nos va a generar un desprendimiento seroso de la retina. Pero después de la coroiditis, esta nos puede generar también una cicatriz atrófica que nos va a dañar también el EPR. Este va a pasar a través de la membrana de Bruch y al pasar por esta membrana nos puede generar una membrana neovascular coroidea, que es típica de esta patología. Pero sea cual sea el mecanismo, al final nos va a generar dicha cicatriz, ya que vamos a ver, ya que los vamos a poder observar en los hallazgos de fondo de ojo. Perdón. Ahora bien, motivo de consulta, ¿por qué se consulta el paciente? Generalmente pues llega por una disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, escotomas y en algunos casos pues pueden estar asintomáticos, como se mencionó al principio, pues los hallazgos que uno encuentra pueden ser de una manera incidental. También es importante mencionar que la atropia, que las atrofias peripapilares y las cicatrices extrafoveales no nos van a generar alteraciones visuales. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Pues a diferencia de otras patologías, acá la cámara anterior generalmente va a estar normal. Sin embargo, en el segmento posterior vamos a encontrar lo que son cicatrices retinocoroideas en sacabocados, que vamos a ver unas imágenes más adelante, estrías atróficas en la periferia media, cicatrices peripapilares, maculares y por último, ya en etapas un poco más avanzadas, membranas neovasculares coroideas. Acá pues también menciona la literatura que posteriormente a la diseminación de la histoplasmosis sistémica, después de una diseminación hematógena hasta la coroides, el paciente generalmente se va a presentar con una coroiditis subclínica, generalmente va a ser asintomática. Posteriormente ya con cicatrices corioretinianas y luego ya la aparición de neovascularización coroidea en un 5% de los pacientes con afectación foveal y posterior a ello, pues ya van a aparecer lo que son los síntomas visuales, como los que ya mencionamos. Acá les dejo pues, las imágenes. Importante mencionar también que uno de los factores de riesgo acá es el consumo de tabaco, ya que este nos va a causar alteraciones inflamatorias y daños vasculares. El consumo del mismo pues nos va a aumentar de 2 a 3 veces el riesgo de pasar o de presentar cicatrices a desarrollar una membrana neovascular.
Como podemos observar en la primera imagen, pues acá tenemos ya lo que son las cicatrices retinocoroideas ensangrentadas, como podemos verlas acá en esta angiografía y en esta otra foto de fondo de ojo, donde está mi cursor. También lo que son estrellas atróficas, acá podemos checarlas en la periferia media, y cicatrices peripapilares, en la que es la tercera imagen. Cicatrices maculares también, y una membrana neovascular coroidea, como vemos en esta última imagen, donde les estoy indicando con mi cursor. Vamos a platicar un poquito sobre las características de las cicatrices que deben de tener estas. Hablando de lo que es la atrofia peripapilar, estas, pues, como vemos en la imagen, deben ser totalmente circunferenciales y deben estar siempre, siempre dehacientes con hiperpigmentación, mientras que las cicatrices coriorretinianas o los histospots, que son estos como punticos negros que vemos por acá, pues van a presentar una morfología redonda o bien ovalada, con una pigmentación variable. Estas van a ser de una distribución aleatoria, como vemos acá en la imagen, pues no es algo eh, ¿qué les digo? Pues la distribución no es general o algo, sino que es aleatoria, generalmente en la periferia o bien en la periferia media. El tamaño de estas va a poder variar desde 0,1 hasta 0,5 de diámetro de disco. Respecto a a la aparición de ya de una membrana neovascular coroidea, mencionaba la literatura que aparecían de tres tipos, generalmente la tipo 1 y tipo 2, que eran las más comunes en esta patología. Es importante hablar de esto. Bueno, dentro de lo que es la tipo uno, generalmente acá pues las características se van a presentar con un desprendimiento seroso, las cuales van a estar asociadas más con áreas de hiperpigmentación. Estas se van a presentar bajo el EPR y se menciona también que las lesiones se van a ver como un color verde grisáceo, pero también pueden presentarse sin este anillo de hiperpigmentación como lo es la tipo 2. Esta generalmente es la más frecuente o clásica presentación de esta patología que sí pasa el EPR, a diferencia de la tipo uno. Y la tipo 3 pues esta ya va a estar asociada a hemorragias subretinianas. Pues es importante reconocerla, ¿no? Porque de esto va a depender el tipo de tratamiento, si le iniciamos o no tratamiento. Respecto al diagnóstico, pues mencionaba la literatura que acá se presenta una tríada clásica característica, la cual está compuesta por tres tipos, que es una atrofia corioretiniana peripapilar, perdón, cicatrices corioretinianas y neovascularización coroidea. La atrofia corioretiniana peripapilar se va a presentar de una manera bilateral en el 70%, un 15% de manera unilateral y va a estar ausente en un 15% también. Van a estar como cicatrices corioretinianas maculares o en la periferia media, dando lugar a lo que son los histospots que vimos anteriormente. Y por último, pues la neovascularización coroidea o su secuela, que va a estar con la formación de cicatrices disiformes, es decir, que la membrana neovascular ya está cicatrizada. Acá pues el paciente debe de presentar, bueno, mencionaba la literatura que el paciente debe presentar al menos dos de estos tres hallazgos que ya se mencionaron de la triada en al menos un ojo o bien en ambos ojos. Lo más frecuente acá es que la afectación va a ser bilateral, pero asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente presenta estas cicatrices en un ojo, pero con el tiempo las puede desarrollar en el otro ojo, que ya vamos a ver un poquito más adelante de ello. Y por último, es que también debe haber ausencia de vitritis o inflamación de lo que es la cámara anterior, porque estos hallazgos que vamos a ver en el fondo de ojo, pues es en un estadio ya más tardío. Entonces, generalmente el paciente no va a presentar nada en lo que es el segmento anterior. Acá pues también podemos pedir lo que es un test cutáneo o bien de orina de histoplasma cuando nosotros sospechamos de una infección aguda. Pero cuando ya llega generalmente con manifestaciones visuales, no es recomendable pedirlo porque ya estamos en una fase avanzada y por ende la prueba pues nos va a salir negativa. También podemos hacer uso de lo que es una tomografía de coherencia óptica, pues esta menciona en la literatura que es un estudio excelente para determinar tanto la ubicación,
la extensión y la actividad de la membrana neovascular. También nos va a servir para distinguir los histospots, los cuales se van a presentar en un área focal de atrofia en la retina externa, que va a dar una apariencia de esta cicatriz perforada, como vimos ahí, pues que se ve la parte oscura. Y también podemos observar lo que es la desorganización de las bandas hiperreflécticas de la retina externa. Ahora bien, pasamos a lo que es el tratamiento. Perdón. Pasamos a lo que es el tratamiento. Acá el objetivo y el pilar de tratamiento va a ser siempre el prevenir y tratar la neovascularización coroidea. Realmente menciona la literatura que no hay un tratamiento sistémico como tal eh, que se haya estudiado, incluso se mencionaba el uso de la anfotericina B o cualquier otro antifúngico de manera sistémica, pero el cual no nos iba a alterar el curso natural de la enfermedad propiamente ocular. Sí la podríamos utilizar en casos donde el paciente se encuentra inmunodeprimido, teniendo manifestaciones respiratorias, como por ejemplo, ¿verdad? Pero a nivel ocular no nos va a ayudar en absolutamente nada. Acá, pues, las lesiones realmente inactivas no necesitan ningún tratamiento más que la vigilancia eh, y estar vigilando, pues, de que no se formen complejos neovasculares, exudados o bien hemorragias. Por el contrario, si ya se tiene alguno de estos síntomas, podemos iniciar con el tratamiento. Acá entra pues ya el uso o el tratamiento de primera línea, que es el uso de los anti-VEGF, que es el que actualmente da los mejores resultados. Mencionaba la literatura que el bevacizumab en dosis de 1,25 miligramos nos daba una estabilización visual del 71 al 91%. Hay que tener en cuenta también que no es una sola dosis de aplicación. Eh, Mencionaba un estudio de casos que se habían utilizado hasta 6 dosis durante un año. Entonces, pues, eh, mencionarle al paciente, pues también que no es un tratamiento barato. En cuanto a los corticoides, acá pues se mencionaba también el uso de 4 miligramos de triamcinolona intravítrea. Mencionaba un estudio que el 50% de los pacientes que utilizaron este tipo de corticoides tuvieron una estabilización del 50%. Un 20% llegó a tener una pérdida de 2 líneas y un 30% incluso pudo ganar de 1 a 2 líneas de visión. Entonces, el corticoide pues también es un tratamiento bastante funcional. En cuanto a la fotocoagulación, acá pues también menciona la literatura que hay una probabilidad de perder hasta un 40% de la visión cuando hay una membrana neovascular. Acá la función de la fotocoagulación es básicamente la formación de trombos, que esto va a evitar que el vaso siga pues fugando. Otro estudio mencionaba o demostró que el 50% de los pacientes tuvieron una ganancia hasta de 7 líneas, pero también que el 50% de los pacientes no tratados, un 28% de este 50% tuvo un empeoramiento visual, mientras que el grupo que sí se trató, solamente un 12% tuvo pérdida de la visión al cabo de 5 años. También es importante mencionar que al utilizar una terapia dual, es decir, el uso de un anti-VEGF y una terapia con fotocoagulación, eh, pues se encuentra o eleva la mejoría del paciente. Y también mencionaba la literatura y se los quise poner acá solo como para tener idea de esto o mencionárselos. Hablaba de la terapia fotodinámica. Esta pues realmente ya es una técnica descontinuada por lo que sé, por lo que leí, eh, y la cual es cara también, ¿no? Que consiste en inyectar un medicamento vía intravenosa que es la verteporfina. Esta llega y, pues ya con un láser a cierta onda pues darle muerte celular controlada a esta patología. Y por último, también para mencionarles lo que es la práctica quirúrgica, pues acá siempre debemos valorar lo que es el riesgo-beneficio a la hora de retirar estas membranas neovasculares. Mencionaba que básicamente la técnica quirúrgica era para limitar la enfermedad o como una terapia de rescate, ya que estudios mencionaban que no había una mejoría notoria a los 2 años. Y pues recordar que si se encuentra inactiva, pues simplemente hay que observarla. Diagnósticos diferenciales.
Em, la literatura mencionaba que entre los diagnósticos diferenciados podíamos encontrar lo que era la coroiditis multifocal con uveitis, ahí sí, una coroidopatía interna puntata, una coroidopatía serpinginosa o bien la retinocoroidopatía de Bishop. También mencionaba la literatura que la neovascularización coroidea podía estar relacionada a causas idiopáticas, así como una miopía patológica, una degeneración macular asociada a la edad, o bien a lo que es una ruptura coroidea. Esto hablando de lo que es el diagnóstico diferencial. Y por último, pasa. Y por último, pues el pronóstico. Acá pues va a depender mucho de dónde se encuentra la neovascularización, si es que la presenta. Nos dice la literatura que cuando ya tenemos neovascularización, en uno de los dos ojitos, a los 4 años, hay un incremento anual del 2%. Esa probabilidad nos hace que aparezcan en lo que es el ojo contralateral. Y también es importante mencionar dónde se va a encontrar la lesión de riesgo. Según esto, va a ir aumentando el riesgo, ¿no? Es decir, que si tenemos nada más lesiones parapapilares, hablando de un poquito de lo que es de la localización, vamos a tener un riesgo del 4%. Pero si ya tenemos lesiones maculares, ahí hablamos ya de un incremento del 20 al 24%. Bueno, acá pues lo más importante es también, una de las partes más importantes del pronóstico o el tratamiento y todo es el plan educacional al paciente, ya que no tenemos una manera activa de saber cómo es que de la nada nos empiece a fugar o de la nada empiece a aparecer una neovascularización. Entonces, incluso acá podemos enseñarle al paciente a manejar lo que es la cartilla de Amsler, porque ellos mismos nos pueden ellos mismos pueden aprender a monitorizar su visión. Que podemos enseñarles, pues, que busquen ya lo que son las metamorfopsias, escotomas, etcétera, para así poder tratarlos lo más rápido posible, ya que ahora bien, ya que no se conoce cómo estas lesiones inactivas pueden llegar a activarse. Esto fue hablando un poquito de lo que es la histoplasmosis ocular. Ahora bien, pasamos a otro tema, que es la sarcoidosis. Bien, la sarcoidosis, pues menciona la literatura que es una enfermedad inflamatoria granulomatosa sistémica. Esta es de una etiología desconocida. Esta va a estar caracterizada por un involucro intratorácico. La afectación ocular va a ser de un 20 a 50% en los pacientes que presenten la misma. Y las manifestaciones del segmento posterior se van a dar en un 28%. Epidemiológicamente, pues la literatura menciona que es predominante en mujeres, contrario a lo que es la histoplasmosis, que ahí no tenía predilección por el sexo. Se iba a dar en adultos jóvenes, generalmente menores de 40 años. Y uno de los estudios que se mencionaban ahí, que fue en 46 pacientes, se mencionaba que se presentaba con eritemas nodosos en un 22%, lo mismo que la iridociclitis, y las linfadenopatías periféricas en un 15%, acompañado de la sarcoidosis cutánea en un 7%. Respecto a la patogenia, pues aquí es probable que la patogenia de la sarcoidosis esté asociada básicamente a trastornos de las vías de activación de los linfocitos, causados por un polimorfismo, perdón, en varios genes distintos. El rasgo característico de estas alteraciones morfológicas va a consistir en una acumulación básicamente de lo que son los linfocitos Th1 y los macrófagos. Posteriormente ellos se van a transformar a lo que son células epiteliales y por ende la formación de granulomas no caseificantes. Manifestaciones clínicas, hablando un poco de lo que son las manifestaciones intratorácicas. Acá la vamos a dividir en lo que son tres estadios. El estadio 1 pues va a haber biliares. Estas generalmente van a ser bilaterales y sin infiltrados. Mientras que en el estadio 2 va a haber una aparición de adenopatías ciliares bilaterales, pero ya con una aparición positiva de lo que son los infiltrados. Y por último, en un estadio 3, que es un estadio ya más avanzado, vamos a encontrar lo que son infiltrados pulmonares con fibrosis, pero sin adenopatías. En las manifestaciones extrapulmonares, como podemos ver en la primera imagen, acá donde les estoy marcando con mi cursor,
Este es un eritema nodoso, o sea, es característico también de la enfermedad. El lupus pernio, un rash maculopapular y lo que son las placas cutáneas. Ahora bien, manifestaciones oculares. Acá pues se mencionaba la literatura que 2/3 de los pacientes iban a presentar lo que es una uveitis. Asimismo, nódulos del iris, como podemos verlos acá, estas placas estas masitas, estos nódulos que están acá, nódulos conjuntivales, también nódulos esclerales, también se podía presentar como una queratopatía en banda y granulomas, creo que no se alcanza a ver acá, granulomas orbitarios. Hablando de lo que es el segmento posterior, se menciona que 14, el 28%, de un 14 a un 28% de los pacientes iban a presentar lo que es una vitritis, como podemos ver acá en la imagen. También una corioretinitis, también se podía presentar como una oclusión vascular, esta imagen, y una neovascularización, que vamos a ir viendo poco a poco. También hablaba del revestimiento perivascular, que es la segunda aparición sintomática más común, así como una periflebitis sin oclusión vascular, la aparición de membranas epirretinianas, como vemos acá en esta imagen, y un edema macular cistoide también. Asimismo, también se menciona la neovascularización periférica o el nervio óptico. Esta se iba a presentar en menos del 5% de los pacientes, como podemos checarla acá. Y también podía presentarse con un edema de papila sin invasión granulomatosa en lo que es el nervio óptico en pacientes con uveitis crónica y que se presenten con un papiledema. Respecto a lo que es el diagnóstico, el gold standard aquí pues es la, la histopatología, la histología patológica, ¿no? Hay como unos criterios, ¿no? De la IBUS que esta nos van a permitir llegar al diagnóstico con una mínima invasión. Dentro de estos criterios podemos encontrar lo que es podemos encontrar lo que es la bilateralidad. Aparte de ello, las bolas de perlas, también encontrar precipitados queráticos, múltiples lesiones corioretinianas periféricas y nódulos en lo que es el iris. Pasando a lo que es el tratamiento, mencionaba en la literatura el uso de los corticosteroides, el uso de una prednisona de entre 40 y 80 miligramos al día inicialmente, y una dosis de 5 miligramos al día de mantenimiento. El implante de dexametasona pues también nos apoyaba mucho con este proceso inflamatorio, que es el Osurdex, perdón. En otras literaturas que mencionaba ahí también el uso de lo que es la hidroxicloroquina, el metrotexate, la cetoprina y una ciclosporina, de la fliximab y el etanercept también. Y último, de ser necesario, ya en estadios muy avanzados, pues ya el área, en la parte quirúrgica, ¿no? Cuando ya teníamos una membrana y todo, pues ya valorar lo que es una vitrectomía más peeling. Dentro de los diagnósticos diferenciales, acá pues se mencionaba la tuberculosis, igual que la histoplasmosis, pues también tenemos la tuberculosis similarmente con la incidencia, lo que es la histoplasmosis también, pacientes con sífilis, con criptococosis, arpergilosis y también tipos de linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, entre otros. Esto hablando de pues estas fueron los dos temitas para el día de hoy de mi parte. Gracias por su atención y esta es la literatura utilizada. No sé si tienen algún aporte o algo. ¿Qué nos puede ocasionar la hidroxicloroquina y el metrotexate? ¿Sí me escuchaste? ¿Perdón? ¿Qué nos puede causar la hidroxicloroquina y el metrotexate? Ah, Este,
Y nos podía causar efectos sistémicos también locales como dificultad para respirar, cansancio, No, confusiones. ocularmente estoy hablando. No leí eso, doctora. ¿Alguien sabe? R3, Sí, una maculopatía, doctora. Una maculopatía en ojo de buey. Y correcto. Eso es neuritis lo más óptica. importante, ¿eh? Y como bien dice Raúl, eso, pero la maculopatía es de lo que más puede ocasionar. ¿Al cuánto tiempo lo puede ocasionar, Emanuel, de utilizar? Generalmente un par de meses, doctora. Ya de uso de, a partir de un mes, me parece, ya puede iniciar. De seguro. Ricardo, Mm. Yo había leído que era principalmente en pacientes que utilizaban dosis altas, arriba de 600 miligramos, por aproximadamente más de 6 meses de tratamiento. sí es más tiempo, no es tan poquito, Emanuel. Sí, por eso es importante estarlo evaluando. Entonces, me importa que sepan estos medicamentos porque obviamente hay maculopatías y podemos ver pacientes que los está manejando el reuma con ese tipo de medicamentos y sí podemos tener las maculopatías. Por eso lo mandan al oftalmólogo, no es para que ustedes nada más lo vean, sino que es para descartar ese tipo de alteraciones. Muy bien, demos tu clase, Diego, entonces. Sí, doctora.